¿Has sentido alguna vez el furor ardiente de la traición? Esa sed de justicia que clama por venganza cuando alguien te ha herido profundamente. Si es así, entonces sabes lo que significa estar al borde del abismo moral que separa a los débiles de los verdaderamente fuertes. Y si este pensamiento te toca, si reconoces en ti mismo esa lucha interior, tal vez quieras quedarte un poco más para descubrir lo que uno de los filósofos más revolucionarios de la historia tenía que decir sobre este impulso tan humano, tan devastador. Friedrich Nietzsche nos dejó una de las reflexiones más provocadoras sobre la naturaleza del poder y la venganza. Ser fuerte es saber vengarse, y no hacerlo. Esta frase no es una invitación a la mansedumbre cristiana, ni un llamado al perdón como virtud moral. Es algo mucho más radical, mucho más peligroso para quienes se conforman con las verdades establecidas. Es una declaración de guerra contra la mediocridad espiritual de nuestro tiempo. Cuando Nietzsche habla de fuerza, no se refiere a la capacidad de destruir al enemigo, sino a algo infinitamente más poderoso, la capacidad de crear. La verdadera fuerza reside en la voluntad de potencia, esa energía primordial que impulsa al ser humano, no hacia la venganza destructiva, sino hacia la creación de nuevos valores, nuevas formas de existir. El débil busca la venganza porque no puede crear nada más allá de su propio resentimiento. El fuerte, en cambio, convierte su dolor en arte, su traición en sabiduría, su herida en una puerta hacia una versión superior de sí mismo. Pero cuidado, no confundamos esta abstinencia de venganza con la moral del rebaño, que predica el perdón como virtud suprema. El cristianismo, según Nietzsche, ha envenenado la humanidad con la idea de que perdonar es noble, que ofrecer la otra mejilla es señal de grandeza espiritual. Esta es la más sutil de las venganzas: hacer que el fuerte se sienta culpable por su propia fuerza, que el noble se avergüence de su propia nobleza. El perdón cristiano no es más que resentimiento disfrazado de virtud, una forma de dominación moral que convierte al ofendido en un tirano invisible. La verdadera fuerza nietzscheana es algo completamente distinto. Es la capacidad de mirar a quien te ha traicionado y sentir nada. No desprecio, no odio, no perdón magnánimo, simplemente nada, porque esa persona ha dejado de existir en tu universo moral, no porque la hayas perdonado, sino porque has trascendido la necesidad misma de perdonar o vengarte. Has creado un espacio donde esa ofensa simplemente no tiene lugar, donde tu ser se ha expandido tanto, que lo que antes era una herida mortal, ahora es apenas una cicatriz que cuenta la historia de tu transformación. Esta es la diferencia fundamental entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El nihilista pasivo, aquel que ha perdido la fe en todos los valores tradicionales, se refugia en el resentimiento. Ve la traición como confirmación de que el mundo es inherentemente malvado, de que no vale la pena luchar por nada. Su venganza es su última religión, su único consuelo ante el vacío existencial. Pero el nihilista activo, el que Nietzsche celebra, ve en la destrucción de los viejos valores una oportunidad para crear algo nuevo. No se venga porque está demasiado ocupado construyendo el futuro. Imagina por un momento que pudieras vivir tu vida sabiendo que cada acto, cada decisión, cada momento de dolor o de gloria se repetirán eternamente. Esta es la prueba del eterno retorno. ¿Estarías dispuesto a revivir tu venganza infinitas veces? ¿O preferirías que se repitiera eternamente el momento en que elegiste crear algo bello en lugar de destruir algo que te dolía? El eterno retorno no es una cosmología, es un criterio de autenticidad. Solo el fuerte puede desear que su abstinencia de venganza se repita para siempre, porque solo él comprende que en esa abstinencia reside su verdadera grandeza. La venganza es el refugio de quienes no pueden soportar la tragedia de la existencia. Pero existe otra forma de relacionarse con el sufrimiento: la perspectiva dionisíaca. Dioniso, el dios de la embriaguez y la creatividad destructiva, no busca venganza contra el destino que lo ha desgarrado. Abraza su propio desmembramiento como condición necesaria para el renacimiento. El espíritu dionisíaco ríe ante la traición,
no porque la considere insignificante, sino porque ve en ella una oportunidad para una transformación radical. Cuando alguien te traiciona, te está ofreciendo un regalo terrible y magnífico, la oportunidad de descubrir de qué estás realmente hecho. Los débiles utilizan esa oportunidad para confirmar su victimización, su resentimiento, su necesidad de venganza. Los fuertes la utilizan para forjar una versión mejorada de sí mismos. La traición se convierte así en una prueba de fuego que separa a los espíritus nobles de los espíritus esclavos. Esta es la transvaloración de todos los valores que Nietzsche propone. No se trata de invertir la moral tradicional, sino de crear una moral completamente nueva. Una moral donde la fuerza no se mide por la capacidad de dañar, sino por la capacidad de crear, donde la nobleza no consiste en perdonar a los enemigos, sino en trascender la necesidad misma de tener enemigos, donde la victoria no se alcanza destruyendo al otro, sino superándose a uno mismo. El Übermensch, el superhombre nietzscheano, no es aquel que se venga más eficazmente, sino aquel que ha superado la necesidad de venganza, ha creado sus propios valores, su propia moral, su propio universo de significado. Cuando alguien intenta herirlo, esa herida rebota contra la fortaleza de su ser autocreado. No necesita vengarse porque ha construido una existencia tan plena, tan rica, tan expansiva, que los ataques externos simplemente no pueden penetrar en su núcleo esencial. Pero cuidado de nuevo. Esta fuerza no es pasividad, no es la resignación estoica ni la aceptación budista. Es una fuerza tremendamente activa, una potencia creativa que convierte cada obstáculo en material de construcción. El fuerte no ignora la traición, la transforma, no olvida la ofensa, la sublima. No perdona el daño, lo trasciende creando algo infinitamente más valioso que cualquier venganza podría proporcionar. Vivimos en una época de resentimiento generalizado, donde cada ofensa se amplifica hasta convertirse en una identidad, donde cada dolor se cultiva como si fuera una virtud. Las redes sociales han democratizado la venganza, convirtiendo cada agravio personal en una causa pública. Pero Nietzsche nos desafía a algo más difícil, más arriesgado, más auténticamente humano. Crear belleza donde otros solo ven motivos para la destrucción. La verdadera fuerza nietzscheana es la capacidad de mirar el abismo de la traición humana y, en lugar de dejarse arrastrar por él, construir un puente hacia el otro lado. No un puente de perdón, que sería demasiado fácil, sino un puente de creación, de transformación, de superación. Es la diferencia entre ser víctima de las circunstancias o ser arquitecto de tu propio destino. Cuando alguien te traiciona, te está preguntando quién eres realmente. ¿Eres alguien que se define por lo que otros te hacen, o alguien que se define por lo que tú creas a partir de lo que otros te hacen? La venganza te convierte en eco de la acción ajena. La creación te convierte en autor de tu propia historia. Por eso Nietzsche afirma que ser fuerte es saber vengarse y no hacerlo, porque la abstinencia de venganza no es debilidad, sino la manifestación más pura de la voluntad de potencia. Es el momento en que el ser humano dice, soy más grande que tu ofensa, más creativo que tu destrucción, más poderoso que tu intención de dañarme. Es el momento en que se revela la verdadera aristocracia del espíritu. Esta es la invitación de Nietzsche, no a la mansedumbre, sino a la grandeza, no al perdón, sino a la superación, no a la venganza, sino a la creación. Es una invitación peligrosa, porque requiere que abandonemos la comodidad de ser víctimas para asumir la responsabilidad tremenda de ser creadores de nuestro propio destino.